Yo lo edito. Buen día, este es un video de Derecho Constitucional. Mi nombre es Emilio Ruiz, mis compañeros son Ricardo Samar, Daniel Chapa y Juan Pablo Cruz. Bueno, hoy quería empezar hablando sobre el papel del Poder Ejecutivo Federal en México, su importancia en la estructura del país y cómo influye directamente en ciudades como Monterrey. El Ejecutivo es el encargado de llevar las riendas del gobierno y tomar decisiones clave y garantizar que las leyes se apliquen correctamente. Su impacto no solo se limita a la administración pública, sino que afecta a áreas como la economía, la seguridad social y el desarrollo regional. En ciudades como Monterrey, que es un motor económico del país, las decisiones del Ejecutivo Federal juegan un papel fundamental. Desde la inversión en infraestructura hasta las políticas de seguridad y apoyo a la industria. Todo depende en gran medida de las estrategias que se definen a nivel nacional, como por ejemplo los cambios en la política energética o fiscal pueden afectar directamente a las empresas que operan aquí, impactando el empleo y la calidad de vida de la población. Uno de los temas más recientes que me impactaron es el alcance del Poder Ejecutivo en la desaparición del INAI. Este órgano autónomo era el encargado de garantizar el acceso a la información pública y a la protección de los datos personales en México. Sin embargo, con la nueva reforma, sus funciones pasan a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, un órgano que ahora está bajo control del Ejecutivo. Con la eliminación de INAI, cambia por completo la manera en la que los ciudadanos pueden acceder a la información gubernamental y proteger sus datos personales. Y en lugar de una institución autónoma, ahora es el gobierno quien decide cómo manejar esta información. Y como señala Pedro Salazar Ugarte, los órganos autónomos existen para equilibrar el poder y asegurar que ciertos derechos no dependen de la voluntad política de quienes gobiernan. Y en el caso de Monterrey, esta reforma también puede tener implicaciones importantes, ya que empresas, ciudadanos y medios de comunicación que antes podían solicitar ese tipo de información de manera independiente, ahora dependen de un órgano que responde directamente al Ejecutivo. Y además de todo esto, la protección de los datos personales pasa a manos de la Secretaría de Anticorrupción, lo que plantea muchas dudas sobre la seguridad de la información en un mundo donde los datos son cada vez mucho más valiosos. Estos cambios reflejan cómo el Poder Ejecutivo sigue concentrando más facultades, lo que puede alterar el equilibrio entre transparencia y control gubernamental. La pregunta es cómo afectará esto en la práctica y qué impacto tendrá en la forma en la que los ciudadanos y empresas acceden a esta información en un futuro. Muchas gracias. Bueno, a mí algo que me llamó la atención del capítulo es la gran relevancia que tiene el poder ejecutivo dentro del sistema político mexicano y a diferencia de otros países donde el poder está más distribuido, en México el presidente concreta muchas facultades, lo que lo convierte en una de las figuras más influyentes dentro del gobierno. El presidente no es solo el jefe de Estado, sino también el jefe de gobierno, lo que significa que tiene el control de la administración pública, la toma de decisiones clave en la política económica, social y de seguridad. Y además tiene un papel fundamental en la relación con el Congreso. Esto puede ser una ventaja cuando se necesita tomar decisiones rápidas, pero también puede generar problemas cuando no hay suficiente equilibrio con los otros poderes. Y en teoría, existen otros contrapesos como el poder legislativo y el judicial que deberían de limitar su poder y sin embargo en la práctica muchas veces el Ejecutivo termina teniendo una influencia muy fuerte sobre estos órganos, ya sea porque su partido tiene mayoría en el Congreso o porque el presidente tiene poder para nombrar a funcionarios claves en diferentes instituciones. Y otro tema que me llamó mucho la atención es cómo ha evolucionado el sistema presidencialista en México, ya que antes el presidente tenía un poder casi absoluto, sobre todo en el siglo XX, cuando el PRI dominaba la política. Y con el tiempo ha habido reformas para equilibrar más las cosas, pero sigue existiendo el debate sobre si el Ejecutivo tiene demasiada autoridad. A mí me lleva a reflexionar esto y las preguntas que me hago es que qué tanto ha cambiado realmente el sistema político y si de verdad hay un equilibrio entre los poderes o sigue siendo predominado el ejecutivo. Es una pregunta muy importante porque esto afecta directamente la forma en que se toman decisiones en el país y la manera en que los ciudadanos pueden influir en el rumbo del gobierno. Muchas gracias. Yo quiero abordar un poco la reelección y la evolución del sistema político de nuestro país que ha dado forma a nuestra democracia actual. La reelección ha sido un tema complejo, controvertido y a menudo problemático a lo largo de la historia de nuestro país.
Las constituciones anteriores de 1917 permitían en diversas modalidades la reelección, pero después de 1917 el principio de no reelección por lo mismo de esto de la revolución y así estos sentimientos anti-reeleccionistas, pues fue un pilar fundamental para el sistema político. Este principio ha sido interpretado de diversas maneras. Algunos argumentan que la no reelección afecta la voluntad popular, limitando el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a su presidente por más de un periodo. Sin embargo, la historia nos muestra que la adopción de este principio fue una medida necesaria para salvaguardar nuestra democracia. Se instauró como un freno a la concentración del poder y como un mecanismo que evita la perpetuación de un solo individuo en el poder, y esta medida tiene una razón de prevención para lo mismo. Y México a lo largo de su historia ha sido testigo de uno de los sistemas más complejos e ineficaces de la sustitución del titular del Ejecutivo. En caso de falta absoluta, hasta 2012, la legislación mexicana preveía la posibilidad de destituir al presidente en situaciones extremas. Aunque esto nunca se ha materializado, esto refleja la fragilidad del sistema político mexicano y la necesidad de adaptarse a las nuevas realidades democráticas. En este sentido, la Constitución de 1917 establece en su artículo 108 que durante el tiempo de su encargo, el presidente solo podrá ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del orden común. Este marco jurídico ha buscado equilibrar el poder del Ejecutivo, aunque no está exento de retos. Una de las características más importantes del sistema político mexicano es el poder del presidente para designar y destituir a miembros de su gabinete y otros altos funcionarios, pero podemos ver un cierto contrapeso en ciertos puestos como ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles, oficiales y de Fuerzas Armadas, que también deben de ser aprobados por el Senado. Y otro contrapeso que también tiene el Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo es el veto. El veto, pues, otorga un instrumento que permite expresar objeciones sobre las leyes aprobadas del Congreso, el del Ejecutivo. Existen tres tipos de veto: el veto total, que implica la devolución de una ley en su conjunto para su discusión; el veto parcial, que permite al presidente rechazar parte de una ley y devolver al Congreso; y por último, el veto de bolsillo, que se ejerce simplemente al no publicar la ley por parte del Ejecutivo. Si el Congreso quisiera pasar este veto, tuviera que tener una mayoría calificada en ambas cámaras. Y es todo. Muchas gracias. Sí, pues después de analizar la integración, facultades y estructura del Poder Ejecutivo Federal, podemos ver que este poder es el eje central del sistema presidencialista en México. No solo es el encargado de la administración pública y la implementación de políticas, sino que también influye directamente en la dirección del país, en la toma de decisiones económicas, sociales y en la relación con otros poderes y sectores políticos. A lo largo de la historia, el Poder Ejecutivo ha sido el motor del sistema político mexicano. Su importancia radica en su capacidad de acción inmediata, algo que ni el legislativo ni el judicial pueden hacer con la misma rapidez. Sin embargo, esa centralización de facultades también ha sido objeto de debate, especialmente cuando las decisiones del Ejecutivo han generado controversia por su impacto en la democracia, la economía y el equilibrio de poderes. La Constitución establece en su artículo 80 que el poder ejecutivo recae en una sola persona, el presidente de la República. Esta figura tiene la facultad de dirigir la política interior y exterior, lo que le otorga un peso significativo en la toma de decisiones nacionales. Además, el artículo 89, en su fracción 1, le concede la responsabilidad de promulgar y ejecutar leyes, pero la realidad es que su influencia va más allá, especialmente cuando utiliza decretos o facultades extraordinarias. Ejemplo de esto fue el decreto presidencial de 2024 que permitió al Ejecutivo mantener la Guardia Nacional bajo control militar, a pesar de que la Suprema Corte determinó en 2023 que debía mantenerse bajo un mando civil. Este acto abrió el debate sobre la separación de poderes y el artículo 49, que establece que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en el legislativo, ejecutivo y judicial. Sin embargo, cuando el Ejecutivo encuentra mecanismos para imponer su voluntad sobre los otros poderes, la autonomía de estos puede verse comprometida. Otro caso emblemático es la política energética del Ejecutivo. El artículo 27 de la Constitución establece que el Estado tiene el dominio directo sobre los recursos naturales.
incluyendo hidrocarburos y electricidad. En 2024, con la crisis de desabasto de gas natural y la falta de inversión en energías renovables, la estrategia del Ejecutivo de fortalecer la CFE y Pemex fue cuestionada. Mientras el gobierno argumentó que esta política protegía la soberanía energética, expertos y organismos como la Comisión Federal de Competencia Económica, mejor conocida como la COFESE, advirtieron que la falta de inversión privada ha frenado la modernización del sector y elevado los costos para los consumidores. Uno de los puntos más polémicos en la actualidad es la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial. El artículo 94 garantiza la independencia de los jueces y magistrados, pero la propuesta de reforma judicial presentada en 2024, que busca la elección de jueces por voto popular, ha sido calificada como un intento de politización de la justicia. Mientras el Ejecutivo argumenta que esta medida democratiza el acceso a la justicia, sus detractores advierten que someter a los jueces a procesos electorales puede abrir la puerta a influencias políticas y debilitar el Estado de Derecho. Este punto es crucial, ya que el artículo 49 prohíbe la concentración de poderes en una sola persona o institución. Sin embargo, al permitir que el Ejecutivo tenga un impacto directo en la elección de jueces, se estaría comprometiendo la autonomía del Poder Judicial, algo que ha generado mucha preocupación tanto en organismos nacionales como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 6 garantiza la libertad de expresión y acceso a la información. Sin embargo, las conferencias mañaneras del presidente han sido utilizadas no solo como un medio de comunicación con la ciudadanía, sino también como una herramienta para descalificar a opositores, medios de comunicación y organismos autónomos. En 2025, con la consolidación de la Ley de Información Oficial, se ha propuesto regular el uso de los espacios gubernamentales para evitar su empleo con fines electorales. Esto ha generado un debate sobre si el Ejecutivo está utilizando recursos públicos para influir en la opinión pública, lo que podría entrar en conflicto con el artículo 134, que prohíbe el uso de recursos públicos con fines partidistas. La conclusión. No se puede negar que el Poder Ejecutivo tiene un papel fundamental en el rumbo del país. Sus decisiones impactan directamente en todos los aspectos de la vida nacional, desde la seguridad y la economía hasta la política social e internacional. Sin embargo, la verdadera cuestión no es solo si el Ejecutivo debe concentrar tanto poder, sino qué mecanismos existen para garantizar que este poder no se convierta en una amenaza para la democracia y el Estado de Derecho. La Constitución establece contrapesos, pero si estos no se respetan o si las instituciones encargadas de hacerlos valer son debilitadas, el riesgo de una concentración de poder excesiva se vuelve real. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿México necesita un ejecutivo fuerte para enfrentar los desafíos del país o estamos caminando hacia una acumulación de poder que podría socavar las bases de nuestra democracia? Con esto terminamos nuestra discusión sobre el Poder Ejecutivo Federal. Esperamos que este análisis haya servido para entender mejor su relevancia dentro del sistema político mexicano y cómo influye en nuestra vida cotidiana. Gracias.